Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a la segunda clase de Introducción al Conocimiento Científico. Hoy lo hacemos de manera no sincrónica, es decir, vamos a subir luego la grabación de la clase al aula virtual y lo hacemos así para evitar, como les había comentado en el mail en el que les dije cómo iba a ser la clase de hoy, para evitar los inconvenientes técnicos que tuvimos la semana pasada debido a la cantidad de alumnos inscritos y a las posibilidades que nos brinda la aplicación MIT. Entonces, hoy vamos a referirnos, o me voy a referir especialmente a tres puntos que están articulados como los eh, puntos finales o los temas que cierran la unidad 1. En la primera parte de la unidad nos introdujimos al conocimiento científico como una manera especial de representar el mundo que tiene el hombre y que es una forma de representar el mundo que se produce en el marco de un dominio de saber especial que es la ciencia y contextualizábamos el origen o el surgimiento de la ciencia como una práctica especial de saber que tiene su eh, momento histórico de constitución en lo que llamamos la Edad Moderna y que también es momento de constitución de la ciencia moderna tiene puntos en común con la constitución del arte moderno, el arte tal como es concebido luego de que Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y los grandes artistas que caracterizan precisamente el inicio de la modernidad en el Renacimiento, comienzan a introducir la figura humana dentro de sus cuadros o de sus obras pictóricas o escultóricas, pero también aparece la figura del propio artista como una figura central en el arte y que expresa precisamente esta eh, concepción del hombre como un individuo separado del mundo, diferente al mundo y también diferente a los otros, que la modernidad inaugura eh, en estos siglos y que va a ser característico de todo el mundo posterior. Y por supuesto opuesto o diferente a la concepción del mundo que se tenía antes del Renacimiento y que estaba caracterizada básicamente por una concepción orgánica del mundo, en la que el hombre se concebía como parte integrante de la naturaleza y por lo tanto no diferenciable de esta, en la medida en que tanto la naturaleza como el hombre eran criaturas creadas por Dios y el universo o el mundo era concebido en términos de la ciencia de ese momento como un eh, conjunto de estrellas y de astros que estaban dispuestos de tal manera que todos estaban en relación con la Tierra que ocupaba el centro del universo. Eso es lo que se rompe en la modernidad y da lugar a la aparición de la ciencia tal como la concebimos aún hasta el presente, que es heredera de ese momento histórico. Entonces, nosotros nos ocupamos de estas cuestiones en la clase pasada y concluíamos con una visión en la que intentábamos mostrar nuestra perspectiva de interpretación del conocimiento científico como una perspectiva social, filosófica, que indaga no solamente en el conocimiento como
en el conocimiento científico como el resultado de un cierto dominio de saber que puede ser explicado y analizado en términos estrictamente teóricos y puede ser mostrado y justificado en su eficacia, en su capacidad de representar verdaderamente o objetivamente el mundo desde el punto de vista lógico de las teorías, del conocimiento, etcétera, sino que decíamos que nuestra perspectiva intentaba también poner de manifiesto lo que en general en la teoría del conocimiento científico suele aparecer diferenciado o separado. Esto es, el conocimiento científico, la teoría del conocimiento científico y la práctica del conocimiento. Y para ello le había propuesto una actividad consistente en ver un video en el que se planteaba desde una perspectiva actual la relación entre conocimiento, arte y diseño a partir de lo que se llama o lo que es denominado en el video como el círculo productivo y creativo. Entonces les había propuesto como actividad ver ese video, leer un texto que habíamos preparado hace un tiempo con el profesor Iribarne para unas jornadas de arte, donde precisamente exponemos en términos generales nuestra perspectiva de interpretación del conocimiento científico y también les proponíamos la lectura, junto con la lectura de ese texto, perdón, la lectura del texto de Flusser, Filosofía del Diseño, el capítulo 1, donde Flusser define el diseño y donde también Flusser de algún modo nos plantea en la definición del diseño las, los cambios o la evolución que ha habido en la concepción del diseño a partir de cómo en la modernidad se planteó la ciencia y el conocimiento científico separado del arte y del aspecto creativo del arte, y eso repercutió luego también sobre la visión del diseño, algo que desde la perspectiva actual se intenta resolver o se intenta conciliar nuevamente. Entonces, planteada nuestra perspectiva de análisis y de interpretación del conocimiento científico y descrito en términos generales las características de este conocimiento científico que surgían o que estaban relacionadas con el contexto en el cual había surgido el dominio de saber que producía ese conocimiento científico, la ciencia moderna, y analizado este contexto desde el proceso de secularización que suponía el cambio de concepción o de cosmovisión del mundo medieval al mundo moderno, ahora nos proponemos eh, hablar sobre las revoluciones científicas y conectar las revoluciones científicas con las teorías del conocimiento que, si bien proceden del ámbito de la filosofía, eh, son teorías que intentan fundamentar, explicar y dar razón de el origen, las posibilidades y las condiciones del conocimiento científico. Y por último, referirnos a los contextos de la ciencia, los diferentes ámbitos en que la ciencia se aplica y el discurso que autoriza, legitima, avala o justifica esa aplicación. Entonces así vamos a referirnos a los contextos de la ciencia como el contexto en el que la ciencia es producida o es elaborada, contexto histórico, psicológico, que llamamos de descubrimiento, un contexto de justificación o de validación que es estrictamente lógico y reconstructivo, un contexto en el cual la ciencia se mira a sí misma y reconstruye los procesos por los cuales produce conocimiento, en la medida en que esos procesos responden a pautas y a reglas universales o generales, que son tanto
que apelan tanto a aspectos lógicos del pensamiento como también a cuestiones empíricas vinculadas a las maneras de corroborar una idea o una hipótesis, una conjetura que se tiene sobre el mundo. Y, eh, y finalmente, mostrar la relación que se puede establecer entre estos tres grandes conceptos: revoluciones científicas, teoría del conocimiento y contextos de la ciencia, a partir de una revisión y una discusión que se ha dado hacia mediados del siglo pasado y que todavía está vigente en el plano de la ciencia y de la teoría del conocimiento, respecto de lo que llamamos la concepción oficial de la ciencia, que es una concepción que tiene una fuerte base racionalista y lógica, una concepción de la ciencia que ha servido para reforzar la idea de que la ciencia es un modelo universal de conocimiento, y un modelo universal de conocimiento que no solamente garantiza que las representaciones del mundo que se obtienen a partir de ese modelo son verdaderas, sino que al mismo tiempo se afirma que también son eficaces en la medida en que producen efectos que luego son útiles. Y esto da prueba de ello toda la tecnología que se deriva de la ciencia y del conocimiento científico. Sino que, por otro lado, también pensábamos o veíamos que el, así como hay un contexto de descubrimiento, hay un contexto de validación o justificación, hay un contexto de aplicación, que tiene que ver con todos los productos de la ciencia que hace posible el conocimiento científico, que son posibles a partir del conocimiento científico, en la medida en que se aplican a la resolución de problemas prácticos, y todo lo que vemos como tecnología o tecnociencia. Bien, cuando hablamos de revoluciones científicas, la palabra revolución tiene varios significados. Uno de los significados de la palabra revolución nos remite a un giro, a una vuelta sobre algo que se había pensado de una manera, pero que en un momento determinado eh, deja de ser viable o deja de tener el consenso que tenía antes, y entonces es necesario revisarlo y proponer nuevas interpretaciones o nuevas concepciones. La revolución también tiene el sentido de un cambio, de una ruptura radical con algo anterior que viene a reemplazar lo anterior o eventualmente a superarlo. Y la revolución también tiene que ver con el resultado de ese cambio, que es la constitución de una nueva visión del mundo. Entonces, en torno al concepto de revoluciones científicas, podemos señalar que en toda la modernidad, que se extiende desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII aproximadamente, en términos históricos, podemos constatar tres grandes giros o tres grandes revoluciones. Una que se da en el plano ontológico, podemos decir, en el plano de lo que concebimos como un orden natural de las cosas, y que está dado por el diseño propuesto por Copérnico para reemplazar al diseño cosmológico que había instaurado o que se había instaurado en el mundo medieval y que había sido propuesto por Ptolomeo. Este diseño cosmológico era un diseño que conciliaba o buscaba salvar, digamos, las distancias entre la interpretación del universo heredada del mundo clásico y la interpretación del universo que se había instalado con el cristianismo a partir de la idea de un
Dios creador del mundo y del hombre. Entonces, en el modelo o el diseño cosmológico de Ptolomeo, la Tierra era lógico que ocupara el centro del universo y los astros o los planetas conocidos hasta ese momento, que eran fundamentalmente eh, visualizados por los astrónomos eh, como estrellas especiales, con características especiales, ocupaban un lugar dentro de ese diseño del universo eh, en relación con un centro que estaba ocupado por la Tierra. Este diseño cosmológico también respondía a ideales y a normas y a pautas que estaban muy ligadas a una concepción del mundo pensado en términos armónicos, en términos de equilibrio y de relación entre el hombre y el mundo, porque se concebía la relación de los planetas con respecto a la Tierra en términos de órbitas circulares, porque se entendía que el círculo era la figura perfecta, y esto ya venía desde del mundo clásico, etc. Copérnico en el siglo XVI va a proponer una visión, una reinterpretación de este modelo cosmológico a partir de una serie de situaciones que se venían produciendo eh, en, eh, en la aplicación de ese modelo cosmológico de Ptolomeo para dar cuenta de ciertos fenómenos. Cada vez que los astrónomos miraban al cielo y veían el comportamiento que tenían las estrellas en diferentes momentos del año, por ejemplo, el comportamiento que tenía Marte o que tenía alguna de las estrellas conocidas hasta ese momento, advertían que el recorrido que hacían a lo largo eh, del año no coincidía con lo que el diseño cosmológico de Ptolomeo planteaba eh, en términos de esquema o en términos hipotéticos. Y entonces, como se asumía que este modelo conciliaba de manera casi perfecta la concepción aristotélica del mundo con la concepción del mundo que se derivaba del libro sagrado, funcionaba ese diseño como un criterio de autoridad que no podía ser cuestionado. Entonces, si había alguna falla o algún error que se pudiera descubrir empíricamente por la visión de los planetas que hacían los astrónomos, el error estaba siempre del lado de la naturaleza humana, que podía fallar porque era finita, porque no podía confiar certeramente en sus sentidos. Esto es lo que va a plantear Copérnico como un desafío y al mismo tiempo se va a constituir en en un primer paso de la revolución científica moderna. Lo que va a hacer Copérnico básicamente va a ser sustituir este modelo o este diseño cosmológico por otro. Un diseño cosmológico en el que cambiando el orden de los elementos se consigue resolver una serie de problemas técnicos y sobre todo de cálculos matemáticos, haciendo que la interpretación del universo se corresponda más con los hechos observables por los astrónomos o científicos de ese momento. Pero mientras el esquema de Copérnico funcionó como eso, como un esquema de interpretación, como un diseño posible de concepción del universo, que no necesariamente reflejaba o mostraba de manera cierta que las cosas fueran como las representaba, no había problemas.
La revolución iniciada por este impulso de Copérnico se hizo mucho más radical con Galileo, cuando Galileo lo que plantea es un experimento para poner a prueba este diseño cosmológico. Y lo que está haciendo, o lo que hace Galileo de esta manera también es eh, un nuevo giro, ¿no? Que podemos llamar giro experimental. ¿Por qué? Porque por un lado concibe la naturaleza como un conjunto de elementos que pueden ser interpretados y analizados en términos matemáticos. El, el- el análisis de la naturaleza tiene que reducir los objetos de los que se ocupa la ciencia o el científico a todas aquellas cualidades de los mismos que puedan ser medibles o cuantificables. Y desechar o dejar en un segundo plano todas aquellas cualidades que no puedan ser matematizables. Pero al mismo tiempo propone un modelo de experimentación que se basa básicamente en la elaboración en términos mentales, en la prefiguración mental del experimento que luego se va a realizar para probar o corroborar que el diseño cosmológico de Copérnico se corresponde con los hechos. Eso fue también un momento revolucionario muy importante que impactó fundamentalmente en nuestra manera de entender el conocimiento y de entender la experiencia científica. La experiencia científica no como esa experiencia que tengo del mundo a partir del contacto directo o inmediato que tengo con las cosas o que tienen las relaciones que tienen los hombres entre sí, etcétera, sino una experiencia que es previamente diseñada y calculada, analizada, diagramada, prefigurada mentalmente y luego recién eh, puesta, digamos, en práctica. Por otro lado, a este movimiento, a esta revolución que introduce la perspectiva de Galileo, se une o se completa con el giro mecanicista, por decirlo así, eh, que introduce la física newtoniana. En realidad, el mecanicismo es la concepción del mundo que entiende y concibe el mundo no como un órgano en el que los elementos y que lo conforman, y entre ellos el hombre, componen una unidad, sino que el mundo es visto como una máquina, en la que cada una de los elementos son vistos como engranajes de esa máquina. Y las relaciones que se establecen entre elementos son relaciones de fuerza, de tensión, de choque. Es así como eh, Newton finalmente concibe el universo en términos de relaciones mecánicas entre partículas elementales o átomos y también descubre las leyes que gobiernan las relaciones entre eh, los distintos eh, objetos naturales y fundamentalmente entre los planetas o los astros, a partir de la formulación de esa ley o representación universal de de las relaciones entre los objetos en términos de fuerza. Por eso hablamos de la ley de gravedad como una ley que explica el comportamiento y la relación entre cuerpos a partir de eh, relacionar o correlacionar masa y fuerza. Otra de las revoluciones importantes que tienen lugar en el mundo moderno y ya más cerca del siglo XX, en el siglo XIX, es la revolución que se da en el plano de las llamadas ciencias eh, de la vida, ¿no? Entonces, eh,
sí, las primeras revoluciones que introducen la ciencia como dominio especial de saber y dan crédito y prueba de la importancia del conocimiento científico a la hora de evaluar nuestras experiencias del mundo, de ofrecer representaciones verdaderas de las cosas y confiables, y también de hacer pronósticos acerca de cómo se mueven los planetas y los elementos en el universo a fin de poder eh, prever situaciones futuras. Eso es ampliado y profundizado por la revolución que tiene lugar en el campo de la biología, en el campo del conocimiento de la vida, en el siglo XIX, con dos hombres que son fundamentales en este acontecimiento, Lamarck y sobre todo Darwin. ¿Qué es lo que introducen como novedad y en qué consiste la revolución que ellos plantean? ¿Cómo afecta esa revolución al plano del conocimiento científico? Dijimos que las revoluciones cosmológicas, experimentales y mecanicistas que habían introducido el mundo moderno eh, a partir del conocimiento de la naturaleza en términos físicos, había impuesto no solamente una concepción del mundo en términos mecanicistas, como relaciones de elementos y de las fuerzas entre los elementos, que pueden ser medibles y cuantificables, sino fundamentalmente también habían introducido una concepción de la experiencia diferente a la concepción de la experiencia cotidiana o de la experiencia habitual. La experiencia científica es una experiencia que se fabrica, que se produce, que se prefigura mentalmente y que luego después se ejecuta o se realiza. La revolución que tiene lugar en el plano de la biología y en el plano de la vida, lo que va a mostrar es que eh, la vida precisamente es, se desarrolla en términos evolutivos por una sucesión de cambios que no obstante explican eh, la permanencia de ciertos caracteres eh, por la herencia. Por ejemplo, la ley que, que, introduce Lamarck para explicar por qué, por ejemplo, el caso emblemático, el caso paradigmático es el del cuello de la jirafa. ¿Por qué las jirafas tienen un cuello más largo? Bueno, porque en algún momento la necesidad, esto también es otra idea que se plantea con Lamarck, la teoría de los caracteres adquiridos en Lamarck se despliegan varios principios o leyes, una de las cuales es que los órganos que se van generando, se van produciendo, son respuestas a necesidades. Entonces, la jirafa en un principio no tenía el cuello largo, pero la necesidad de poder alcanzar las ramas del árbol que le sirven de alimento hizo que en sucesivas etapas el cuello de la jirafa se fuera eh, este, alargando y eso se mantuvo como un carácter que después fue transmitido por herencia a sus descendientes. Entonces, Lamarck explicaba de esta manera la herencia de los caracteres adquiridos. Pero, no obstante, digamos, había en la concepción de Lamarck, como en la concepción de otros biólogos de su época, un cierto sesgo teleológico, es decir, la idea de que la evolución no podía sino interpretarse como un cambio que iba siempre hacia el mejoramiento de la especie, hacia el progreso uh, de un determinado modo de ser por grados de complejidad. Y al mismo tiempo subsistía en la época de Lamarck la concepción fijista y creacionista que sostenía que, bueno, la Tierra tenía una edad, que esa edad de la Tierra estaba fijada por
lo que se podía calcular en base a eh, los textos sagrados o los cálculos que se podían hacer a partir de la eh, comparación de esos textos con otros textos de autoridad, pero que aludían al mundo clásico, en lo que no había una experiencia o una visión completa de la Tierra o del mundo. Y también se asumía que la vida eh, no evolucionaba en términos eh, de transmisión de caracteres, sino que la vida había sido creada por Dios y por lo tanto no había relación entre unas especies y otras. Había todo un principio de clasificación de las especies, hay diferentes biólogos y antropólogos que se dedicaron a la clasificación de las especies, pero siempre estas clasificaciones tenían como base un principio fijista. ¿Verdad? Las especies no se mezclaban, las especies no tenían un origen común, sino que habían sido creadas en algún momento. Y si había evolución, esa evolución se entendía simplemente como un proceso de complejización de algo que ya estaba dado o que se había dado en algún momento. Darwin viene precisamente a cambiar esa perspectiva y la revolución que introduce Darwin es la teoría de la evolución que explica el origen de las especies como un proceso de variación selectiva y de adaptación al medio, pero un proceso que no puede ser incluido dentro de un único proceso cósmico. Es decir, no hay una concepción teleológica, no es que, digamos, la vida tiene un fin prefijado. Las, los resultados de esa variación selectiva y la adaptación que se consigue son siempre contingentes y responden fundamentalmente a necesidades poblacionales que están ligadas a los diferentes eh, recursos con los que se cuenta en un momento o en otro. Y esto es muy importante porque así como en el mundo contemporáneo, en la actualidad, hace unos años, surgió una concepción eh, del mundo que pretende volver a la cosmología ptolomeica, o sea, los llamados terraplanistas. También en el plano de la biología ha habido en la década de los 70 y después a principios de los 2000, eh, científicos que se han dedicado a cuestionar la teoría de la evolución desde la propuesta de lo que ellos denominan diseño inteligente. ¿Cuál es la crítica que se puede hacer a la ciencia desde a esas visiones fantásticas desde la ciencia y desde las revoluciones que la ciencia introduce? En primer lugar, que estas explicaciones no tienen base empírica. Es decir, no hay manera de corroborar empíricamente que el mundo sea o el diseño del universo se corresponda eh, con lo que los terraplanistas sostienen. Y por otro lado, también, digamos, lo que se puede cuestionar de la teoría del diseño inteligente es que la teoría de la evolución explica la variedad y el origen de las especies, pero los explica como resultado de una selección adaptativa que está ligado al medio y que se da de manera contingente, que no sigue ningún plan previo y que no hay ningún plan dado que uno pudiera descubrir en la naturaleza. Entonces, eso es importante, por eso son importantes estas revoluciones científicas, porque por un lado, nos introducen en la concepción del mundo moderna, en la concepción que la ciencia moderna plantea e introduce del mundo, y también nos eh, ponen en una relación racional, coherente y aceptada por la mayoría de lo que es el conocimiento. O sea, conocer científicamente es
representarse el mundo prefigurando una experiencia que luego tiene que poder ser realizada y a partir de la realización poder extraer una información o un conocimiento, o perdón, una representación que corrobore el diseño previo que uno se ha construido de, del universo o de la evolución de las especies sobre la base de datos empíricos. Entonces lo que nos muestran estas revoluciones es que el conocimiento científico es algo que se produce en la esfera del dominio del saber de la ciencia. Y esa esfera de dominio del saber de la ciencia se caracteriza por producir conocimientos a partir de una configuración previa a nivel esquemático, a nivel de representaciones, eh, de algo que tiene una base empírica, pero que luego eh, se somete a verificación o a corroboración. Lo vamos a ver igualmente más detalladamente cuando veamos la unidad 2 y nos dediquemos específicamente a estudiar las concepciones epistemológicas o las teorías que desde la propia ciencia o desde fuera de la ciencia se plantean respecto del conocimiento científico. Otra de las grandes revoluciones que se plantean y que se dan en el mundo moderno y que tiene como principales representantes a estos tres filósofos, no son los únicos, pero son los más importantes desde el punto de vista del conocimiento, es la búsqueda de, por un lado, eh, la búsqueda de un criterio de fundamentación del conocimiento que ya no esté basado en la autoridad externa ni de la Biblia, ni de ningún libro sagrado, ni tampoco en la autoridad de un autor que la sociedad o cierto conjunto de personas considere como autoridad intelectual. Entonces, lo que aparece acá en la modernidad es la búsqueda de criterios, la revolución que se plantea en el mundo físico por el cambio de visión cosmológica y de concepción del mundo de orgánica a mecanicista, y la revolución que se plantea en el mundo biológico por, o a través de la teoría de la evolución, se corresponde durante o antes que, porque la teoría de la evolución es posterior a las concepciones filosóficas a las que me estoy refiriendo, pero en cierto modo, digamos, la hacen posible. Entonces, a esas revoluciones o en medio de esas revoluciones encontramos revoluciones del pensamiento. Que la revolución que se da en el plano de la ciencia y del tipo de conocimiento que la ciencia produce se corresponde en el plano del pensamiento con revoluciones que están vinculadas a estos tres grandes filósofos. Descartes como representante del racionalismo, Hume como representante del empirismo y Kant como representante del criticismo. Ya vamos a ver de qué se trata. Descartes es fundamental porque con Descartes no solamente se dice que se inaugura la modernidad filosófica, sino que esa inauguración de la modernidad filosófica se corresponde con el surgimiento de la ciencia moderna, y lo que Descartes busca es un criterio que garantice la verdad de las representaciones que se tienen del mundo, pero un criterio que tiene que servir como principio evidente y cierto. Entonces, el camino para alcanzar esa corroboración y esa certeza de que las representaciones que tengo del mundo son representaciones fundadas, justificadas, es el método.
Descartes idea, concibe un camino para alcanzar la verdad entendida como certeza subjetiva a partir del método. La encuentra en la experiencia o en una forma de experiencia que es la experiencia intelectual que el sujeto hace a partir de reflexionar sobre sí mismo, de poner en duda todas las creencias, los prejuicios y las concepciones del mundo heredadas y descubrir en sí mismo una idea o una representación que no pudiendo dudar de ella sirva como certeza o como principio evidente sobre el cual sostener y fundar todos los demás conocimientos. Por eso Descartes es un representante del racionalismo, afirma que la razón nos iguala a todo, que el modo como la razón opera es a través de un método y que ese método garantiza llegar a conocimientos verdaderos y ciertos en la medida en que se reemplaza la experiencia sensible del mundo por una experiencia diferente, que es la experiencia intelectual que hace el sujeto sobre sí mismo, analizando las propias representaciones que tiene del mundo hasta encontrar aquella que se impone por sí mismo por su carácter evidente. La otra posición es la posición, por decirlo así, contraria, es la que plantea Hume. Hume niega que se pueda alcanzar una verdad cierta y evidente, puesto que nuestros conocimientos, los conocimientos que tenemos del mundo, desde los más simples hasta los más complejos, todos ellos se derivan de impresiones sensibles que el sujeto tiene de las cosas. Estas impresiones sensibles se pueden luego eh, dividir en sensaciones simples o complejas, en impresiones de reflexión, cuando no solamente tengo la sensación, eh, por ejemplo, de que el fuego quema, sino que además tengo el recuerdo de haberme quemado otras veces con el fuego y eso se convierte en un conocimiento, en una representación de el mundo a partir de una experiencia sensible. Por supuesto que el enlace de diferentes experiencias sensibles para Hume va configurando un conjunto de ideas uh, más complejas, es decir, las ideas simples que están basadas en impresiones sensibles, se reúnen entre sí para formar ideas más complejas, pero todas finalmente tienen un origen común que es la experiencia sensible. Eh, como la experiencia sensible es cambiante y diversa en diferentes sujetos que la tienen, no se puede entonces garantizar que haya una verdad cierta como la que pretendía Descartes. Bueno, a partir de esto, Hume también va a cuestionar algunos principios clásicos de la filosofía, como el principio de causalidad, por ejemplo. Yo no puedo derivar la idea de causalidad de experiencias sensibles, ni puedo suponer la causalidad como una especie de idea que preexiste a las cosas. La causalidad es simplemente una relación que yo advierto en las cosas por hábito. ¿Sí? Las sucesivas veces que veo que a determinada sensación le sigue otra, me permiten inferir que hay una relación de causalidad entre ellas, lo cual no quiere decir que esta relación de causalidad sea una ley que yo puedo eh, asumir como preexistente o como un principio de la razón. Eso conduce a una suerte de escepticismo. Entonces, si el racionalismo de Descartes asume dogmáticamente la posibilidad de alcanzar una certeza evidente mediante el método y la afirmación de una experiencia intelectual que el sujeto hace
sobre sí mismo y sobre sus propias representaciones para descubrir en él esa certeza sensible, esa certeza evidente, perdón, el empirismo humeano nos conduce a un escepticismo, o sea, a la negación de la posibilidad de alcanzar verdades, por lo menos verdades ciertas y evidentes como la que Descartes sostenía posible. Más adelante lo que va a plantear Kant, que es el gran filósofo de la modernidad, es una concepción del conocimiento que resume y sintetiza estas dos posiciones antagónicas, el dogmatismo cartesiano y el empirismo escéptico de Hume. Y lo hace a partir de un procedimiento consistente en no poner en cuestión el origen del conocimiento, esto es, si el conocimiento se origina en la experiencia sensible o si el conocimiento se origina en las ideas que el sujeto descubre por una experiencia especial de tipo intelectual, sino que dando por hecho o partiendo del hecho de que el conocimiento científico es una realidad, indaga sobre cuáles son las condiciones que hacen posible eh, ese tipo de conocimiento. Y descubre esas condiciones de posibilidad deduciendo de la experiencia que el hombre tiene del mundo la estructura humana del conocimiento. ¿Cómo hace esta deducción? Bueno, suponiendo que no es posible tener conocimiento de algo, sino a partir de la manera como ese algo se le presenta o se le aparece a aquel que lo conoce a través de los sentidos. Pero la manera como las cosas se aparecen sensiblemente al sujeto que las conoce eh, no es aún todavía el conocimiento de un objeto, sino es simplemente el conocimiento de las cosas tal como éstas se aparecen sensiblemente, es decir, un conocimiento que Kant va a llamar fenoménico. La elaboración que el sujeto que conoce hace de ese conocimiento empírico o fenoménico, reuniéndolo, componiéndolo, conceptualmente a partir de unas categorías que el sujeto conocedor va a poner eh, a la manera de formas de enlazar unas representaciones con otras, es lo que va a terminar de constituir el conocimiento del objeto. Entonces, para Kant, el conocimiento científico es un hecho que se explica porque hay una estructura subjetiva del sujeto cognoscente, valga la redundancia, que puede ser deducida mediante la reconstrucción de las condiciones de posibilidad del conocimiento científico. Y esa reconstrucción de las condiciones de posibilidad del conocimiento científico lo que hacen es exponer la experiencia humana del mundo, una experiencia que se articula, que se compone, que se construye con los datos sensibles, pero también con las maneras como esos datos sensibles son enlazados racionalmente o lógicamente a través de categorías. Por ejemplo, yo tengo la experiencia sensible de algo eh, como cálido, como eh, plano, como eh, duro, etcétera, y puedo atribuir esas cualidades, puedo unir, sintetizar esas cualidades en un concepto, uniéndolas entre sí a partir de una forma de enlace. Por ejemplo, yo digo, bueno, lo que es cálido, lo que es plano, lo que es, presenta cierta resistencia, etcétera, es un objeto extenso. Lo que es extenso y tiene estas cualidades es por lo general eh, un, eh, un escritorio o una silla, etcétera, una mesa, etcétera. Entonces, eh, poniendo otro ejemplo quizás a lo mejor más ilustrativo,
Yo tengo la impresión sensible eh, de ustedes, por ejemplo, cuando estamos en una clase virtual sincrónica, a través de los iconos que aparecen en la pantalla de ustedes. Pero yo puedo tener no solamente esa representación fenoménica a través de cómo ustedes aparecen sensiblemente en la pantalla, sino que además yo puedo unir esas representaciones de ustedes con otras representaciones a partir de un concepto que me sirve para enlazarlas. Por ejemplo, yo puedo utilizar el concepto eh, de, eh, eh, de ser para enlazar la representación que tengo de alguno de ustedes eh, este, en la pantalla con la representación de ustedes como estudiantes de Tecnicatura en Diseño. Entonces yo puedo decir, los, eh, quien está ahora en la pantalla es un estudiante de Tecnicatura en Diseño. Entonces, esa forma de enlazar las representaciones, que es de tipo conceptual, es lo que el sujeto cognoscente pone de sí mismo. Pero si yo tuviera como sujeto de conocimiento solamente estos conceptos para enlazar representaciones, pero no tuviese representaciones, tampoco tendría conocimiento. Entonces lo que hace Kant de esta manera es unir, es sintetizar de forma superadora las dos posiciones de Descartes y de Hume. ¿Por qué es importante estas tres visiones del conocimiento y sobre todo la visión kantiana? Porque es la que aparece como presupuesto fundamental de las teorías del conocimiento científico y sobre todo las teorías racionalistas del conocimiento científico, como por ejemplo la teoría popperiana de la ciencia y del conocimiento que vamos a ver la clase que viene. Ahora bien, estas concepciones del conocimiento científico que proceden del pensamiento filosófico y las concepciones del conocimiento científico que se derivan de las revoluciones de la ciencia moderna, ya sea del conocimiento como una representación del mundo que procede a partir de experiencias que el investigador o el científico prefigura del mundo y que luego las realiza, o de representaciones del mundo que van evolucionando progresivamente y que en esa evolución se van dando cambios, es decir, se conciben las cosas de una manera, pero luego se dan cuenta, o el investigador o los científicos se dan cuenta que esa manera de concebir el mundo no se corresponde con los hechos, se imagina otra manera de representarlos que aparenta ser más eficiente, más eficaz a la hora de poder eh, dar con los hechos y explicarlos. No obstante, esta representación conserva o no algo de lo anterior. Entonces, esa representación del mundo puede ser aceptada por la comunidad científica en la medida en que logre también constituirse como una variación conceptual adaptativa en el proceso de lucha por la existencia o por la supervivencia de los conceptos o de las teorías científicas. Todo esto se traduce, y nosotros lo vamos a ver más detenidamente, en una concepción de la ciencia y del conocimiento científico que obedece a una teoría general de la ciencia que recibe el nombre de epistemología y sobre todo nosotros la adjetivamos como epistemología oficial de la ciencia. ¿Por qué epistemología oficial? Bueno, porque es la manera como la ciencia desde su constitución en la modernidad se ha ido presentando a sí misma y al hacerlo se ha ido legitimando como modelo único y universal de conocimiento verdadero o probablemente verdadero. Esta epistemología o historia oficial de la ciencia se basa fundamentalmente en tres ejes que constituyen el núcleo de la teoría de la ciencia y del conocimiento.
La ciencia es un dominio de saber que puede ser examinado a partir de contextos específicos. Por ejemplo, la ciencia puede ser examinada como un dominio de saber que produce conocimientos tratando de descubrir nuevos conceptos o nuevas teorías, nuevas representaciones que reemplacen a las representaciones vigentes cuando éstas no logran responder a ciertos problemas que se presentan como obstáculos en el camino de la ciencia. Y la ciencia avanza resolviendo problemas, enfrentándose a obstáculos y en ese avance va descubriendo nuevos conocimientos, nuevas representaciones. Ahora, eh, el, eh, los procesos, las disposiciones, eh, todos los elementos de carácter psicológico, de carácter histórico, social, que pueden intervenir a la hora de proponer una nueva representación. ¿Sí? Lo que lo llevó al investigador a imaginar una respuesta como posible y mejor que otras frente a un problema es algo que lo podemos explicar por muchos motivos, pero que son siempre de carácter psicológico, de carácter histórico, de carácter social. Esa es una manera de ver y de analizar la ciencia, es decir, analizar la ciencia como un dominio de saber que se sitúa en un contexto que es el contexto del descubrimiento de nuevas representaciones, de nuevas eh, conjeturas o respuestas que el científico imagina, que el científico prefigura o que el científico diseña antes uh, de, eh, de, corroborar esa representación, antes de corroborar la verdad o no de esa representación con los hechos o mediante la experiencia. Entonces a eso llamamos contexto de descubrimiento. La epistemología oficial de la ciencia, eh, si bien valora el contexto de descubrimiento como un elemento importante y relevante en el proceso de producción del conocimiento, no considera que el objetivo de la explicación y de la teoría del conocimiento científico tenga que detenerse o concentrarse en este contexto. ¿Por qué? Porque las, eh, los motivos que pueden llevar a un científico a proponer una hipótesis para resolver un problema o enfrentar un obstáculo pueden ser diversos y están siempre sujetos a valoraciones, a eh, estimativas, a perspectivas subjetivas eh, que tiene el científico o también a creencias, las creencias que comparte a lo mejor con su grupo de pares, las creencias que comparte con la sociedad, etcétera. Entonces, la epistemología o historia oficial de la ciencia, si bien considera importante el contexto de descubrimiento, no considera que sea el objeto específico de análisis y reflexión. La ciencia o el dominio de saber qué es la ciencia también puede ser estudiado como un dominio que produce conocimientos, pero produce conocimientos que son sostenibles en el tiempo, que pueden resultar verdaderos, que pueden ser aceptables por la comunidad científica en la medida en que han sido elaborados, han sido diseñados o han sido sometidos a prueba mediante métodos o mediante el método de la ciencia. Por eso cuando hablamos de contextos de la ciencia y hablamos del contexto de justificación, aludimos, o desde esta perspectiva se alude fundamentalmente a los métodos, a las características lógicas y empíricas que están o que tienen que ver con la fundamentación del conocimiento. El conocimiento entendido como una representación que el investigador o el científico plantea
del mundo para resolver una situación problemática o enfrentar un obstáculo. Y por último, uno puede analizar la ciencia como un dominio de saber que produce conocimientos que luego son aplicados a través de diseños especiales para la solución de problemas prácticos. Entonces estamos en el plano de la ciencia o del conocimiento ya producido, ya elaborado. Por un lado tenemos el conocimiento cómo se elabora, por otro lado tenemos el conocimiento ya elaborado. Y el conocimiento elaborado generalmente se traduce en tecnología, porque se aplica para resolver situaciones concretas. En el medio entre el descubrimiento del conocimiento y la aplicación está la justificación, es decir, el conjunto de métodos que hacen que ese conocimiento pueda ser considerado científico y aceptado provisionalmente como verdadero por la comunidad científica. Por otro lado, ligada al contexto de justificación y al problema del método, aparece otro núcleo central u otro eje central de la epistemología oficial, que es la demarcación metodológica que se puede hacer. Es decir, la ciencia ya desde Galileo se preocupa por diferenciar sus objetos y al mismo tiempo los métodos de abordaje a esos objetos en tanto y en cuanto se derivan de esos métodos criterios de justificación que permiten diferenciar el conocimiento científico de aquel conocimiento que no es científico. Un conocimiento científico no quiere decir que sea menor o que sea de menor calidad que la ciencia, pero desde la perspectiva oficial es siempre un conocimiento que no ha logrado todavía alcanzar eh, el estatus de ciencia en tanto y en cuanto no tiene una metodología clara de abordaje a sus objetos o bien no, no ha alcanzado todavía el nivel de la ciencia por la instauración de una concepción general del mundo que incluye además una concepción del método de interpretación del mundo y una concepción general del lenguaje que se utiliza para hablar acerca del mundo desde esa perspectiva. Lo que en otros términos se define como un paradigma. Un paradigma es una cierta concepción del mundo, una manera de ver el mundo, pero es una manera de ver el mundo que está apoyada en un conjunto de métodos o en un método, en una serie de instrumentos de las que se vale ese método para intervenir sobre la realidad y producir o generar nuevos conocimientos, y también una serie de reglas que el investigador sigue y acepta seguir en la medida en que adhiere a esa cosmovisión o a ese paradigma. Entonces, cuando un determinado conocimiento no científico no ha logrado definir una serie de representaciones que puedan funcionar como un paradigma en la medida que incluyen no solamente eh, representaciones del mundo, sino métodos y técnicas de abordaje, entonces decimos que ese conocimiento no ha salido o no ha superado todavía el estadio precientífico. Una vez que se constituye un paradigma dentro de ese conocimiento, entonces ahí decimos que se ha alcanzado un nivel de ciencia y ese nivel de ciencia va a evolucionar, va a cambiar, va a modificarse en la medida en que esos paradigmas iniciales logren o no, o puedan o no, eventualmente ser reemplazados por otros en el tiempo. Perdón. Otro de los ejes fundamentales de esta epistemología oficial de la ciencia es también el rol o el papel que juegan las teorías en la constitución del conocimiento. ¿Qué son las teorías? Bueno, las teorías son sistemas de enunciados. Los enunciados son oraciones o proposiciones que dan cuenta o que describen lingüísticamente algo.
Cuando hablamos de representaciones para referirnos al conocimiento, eh, estamos haciendo alusión al conocimiento en términos muy generales. Si tuviéramos que definir lo que es el conocimiento en términos generales, diríamos que es una manera de representar el mundo. Ahora, si decimos o pretendemos decir qué es el conocimiento científico en particular, no nos alcanza solo con decir que es una representación especial del mundo, sino que el carácter especial de esta representación está determinado porque está determinado por la teoría, es decir, está determinado por el hecho de que estas representaciones se transmiten, se comunican en sistemas de enunciados, oraciones o proposiciones que componen o que diseñan un cierto modelo o esquema de interpretación del mundo. Por ejemplo, la teoría, eh, la teoría galileana o la teoría copernicana, perdón, del universo, es el conjunto de enunciados que hablan o describen eh, el universo desde el punto de vista del diseño cosmológico ideado o propuesto por Copérnico. Y la teoría de la evolución es un conjunto de enunciados que describen el cambio uh, y las variaciones eh, que dan lugar al, a la evolución de las especies o a la modificación de las especies, pero que se expresan justamente en términos de enunciados o de proposiciones que afirman o dicen algo. Otro eje central importantísimo en la epistemología oficial es el estatus que asumen para esta teoría de la ciencia y del conocimiento los objetos. Nosotros habitualmente pensamos, cuando hablamos de objetos, en cosas, cosas que están ahí, que puedo tocar, que puedo levantar, mover, etc. Ahora, cuando hablamos de cosas, eh, nos referimos a los entes del mundo en general como las cosas como lo que está presente frente a la vista, frente al poder de ver, de observar, de medir, etcétera. Eso es el objeto concebido en términos muy vagos y muy generales. Para la ciencia, esa definición de objeto es una definición que no tiene sentido, porque cuando la ciencia habla de objeto, no habla de una cosa en particular, sino que habla de una determinada manera en que la cosa se presenta al científico como ente natural, como átomo, como molécula, etc. Entonces, definir el estatus del objeto de conocimiento es fundamental para la epistemología oficial, no solo porque nos permite entender a qué se refiere la ciencia cuando habla del mundo, se refiere no a todo el mundo, sino que se refiere fundamentalmente a un aspecto del mundo a partir de un hecho. Y un hecho no es otra cosa que la combinación de determinados objetos que cada ciencia o cada saber científico define de maneras diferentes. Entonces, ese conjunto de entidades que cada ciencia eh, separa y diferencia como su tema especial de investigación, de tratamiento, de análisis, es lo que constituye la base empírica de la ciencia. Ahora, esa base empírica de la ciencia es el resultado no solamente de esos objetos que la ciencia, por ejemplo, biológica o que la ciencia física o que la antropología o la historia parcelan, separan y diferencian como propios, sino que es
el conjunto de objetos sobre los que los miembros o los integrantes eh, del campo científico, de la historia, de la biología o de la física, por ejemplo, aceptan como objeto. Entonces, la base empírica no solamente es el conjunto de entidades que la ciencia distingue como propias, que cada ciencia distingue como propias, sino también el resultado de un consenso o un acuerdo de los científicos que integran ese subcampo de la ciencia. Y los científicos acuerdan acerca de determinadas entidades como objetos propios de su ciencia en el marco de unos paradigmas, es decir, de unas concepciones generales que ese conocimiento tiene de sí mismo como ciencia en la medida en que ha logrado definir no solamente una idea de mundo, una representación general del mundo, sino también métodos, técnicas, lenguajes para referirse a ese mundo. Desde la concepción oficial de la ciencia se produce entonces en forma correlativa con esta diferenciación entre ejes centrales, eh, contextos de la ciencia, base empírica, teorías y, y metodologías, se produce una división del trabajo que responde a un criterio ya no de tipo epistemológico o cognitivo, sino más bien un criterio de tipo moral o de tipo ético, que tiene que ver con la manera como los científicos se comportan cuando actúan como científicos. Y los científicos se comportan de esa manera porque adhieren a una concepción del conocimiento y de la ciencia. En ese sentido, hay una división del trabajo que viene también de la modernidad y que ha traspasado los siglos y ha perdurado como característica de la ciencia moderna y de la epistemología oficial. Esta división del trabajo concibe como ámbitos estrictamente separados y diferenciados la ciencia, el arte y el diseño. La ciencia es el saber o el dominio del saber que produce conocimientos probablemente verdaderos o verdaderos con cierto grado de probabilidad porque pueden ser siempre revisables. Pero, ¿por qué produce la ciencia conocimientos que pueden ser verdaderos? Bueno, produce conocimientos para resolver problemas básicos. Y estos problemas básicos no son problemas empíricos exclusivamente. A veces sí, a veces son problemas empíricos, pero generalmente son problemas de tipo teórico. Es decir, la ciencia produce conocimientos para resolver problemas básicos, es decir, problemas en el marco teórico de un determinado campo del saber científico. La ciencia produce conocimientos, por ejemplo, para resolver los problemas que tienen que ver con la forma como en la historia o en la biología o en la física se discute acerca de sus propios objetos de investigación. A eso lo llamamos ciencia básica. Y lo diferenciamos de la ciencia aplicada, es decir, de aquella ciencia que se ocupa no tanto de producir conocimientos, sino de instrumentar a través de diseños específicos la aplicación de esos conocimientos a la solución de problemas prácticos, no básicos, prácticos. Por otro lado, el arte aparece como expresión de la sensibilidad del hombre, también como expresión de sentimientos y de afectos, que intenta producir un conjunto de estos sentimientos, de estos afectos, como un bloque que puede dar cuenta en cierto modo de un modo de pensar, de un modo de sentir, de un modo de ver el mundo, pero que no puede ser
necesariamente reproducido por todos de la misma manera y por lo tanto está siempre sujeto a la valoración y queda por fuera de la ciencia. Y por último, el ámbito del diseño. El diseño como aquella herramienta capaz de generar la conexión entre lo que la ciencia produce en términos de conocimientos básicos o aplicados y lo que el arte crea en términos de sensaciones o de bloques de sensación. El diseño entonces prefigura la producción de objetos culturales aplicando conocimientos a problemas prácticos, pero de manera creativa. Entonces, lo que vamos a ver nosotros a lo largo del resto de las clases es siempre cómo conocimiento y arte u otras expresiones del saber se unen, se articulan en el diseño. El diseño como ese eh, eh, instrumento que sirve para planear algo que luego se aplica sobre un determinado problema o sobre una determinada situación. La manera en cómo se aplica siempre depende también o tiene un aspecto creativo y aquello que se aplica tiene un aspecto eh, técnico, tecnológico, basado en conocimiento científico. Ahora bien, nosotros vamos a ver en la unidad 3, entre la unidad 3, perdón, en la unidad 2, en algunas, en la segunda parte de la unidad 2 y en la unidad 3, vamos a ver conjuntamente con la visión oficial de la ciencia una visión alternativa. Una visión alternativa que cuestiona, que critica esta perspectiva de la ciencia que surge en la modernidad. Y hay tres, digamos, líneas de ataque o de cuestionamiento de la concepción oficial de la ciencia o la epistemología y la historia oficial de la ciencia. Una es interna, se procede desde la propia ciencia, procede desde el corazón mismo de la ciencia oficial, de la epistemología oficial. Eh, si la epistemología oficial, digamos, nos ofrece una imagen o una interpretación del conocimiento científico como una representación que se traduce en términos enunciativos en una proposición o en una afirmación que dice algo del mundo con cierta pretensión de verdad y que está sostenida por el consenso de los propios investigadores que aceptan o admiten esa representación como probablemente verdadera. Eh, a partir de la década de los 60 en adelante, se ha planteado una revisión de esta perspectiva mediante la introducción del punto de vista histórico. Si ya no se ve el conocimiento científico solo como el producto de un dominio de saber especial, la ciencia moderna, y la manera en cómo la ciencia eh, actúa e interviene sobre el mundo mediante un método y una manera especial de diseñar o representarse las cosas, sino que ahora se concibe el conocimiento científico como un proceso histórico de cambios en los que intervienen momentos de cierta normalidad, en los que, digamos, se producen cambios, pero son cambios internos que no afectan al paradigma o a la concepción general de la ciencia. Crisis, cuando esas concepciones empiezan a, a perder vigencia o ya no pueden explicar como lo hacían antes, y entonces aparece a veces una nueva teoría, una nueva concepción que rompe definitivamente con la visión anterior e inaugura un nuevo paradigma. Entonces, el conocimiento ese es el resultado de un proceso en el que intervienen cambios, momentos de normalidad, momentos de crisis y momentos de revolución, que
dan lugar a un conocimiento completamente diferente de lo que se tenía anteriormente. ¿Cuál es la particularidad o lo novedoso en esta perspectiva? Que al concebir el conocimiento científico como un proceso, no ve en ese proceso los conocimientos solo como representaciones que se expresan en términos enunciativos en una proposición o en una oración, sino que ve el conocimiento científico como una red de enunciados que dicen algo del mundo en la medida en que componen una interpretación general del mismo, que es compartida por los miembros de un determinado colectivo o grupo social o comunidad de investigadores. Dentro de esa misma lógica, también vamos a ver que hay toda una concepción del conocimiento científico que, entendiendo el conocimiento también en términos de redes, de teorías y de enunciados, plantea el conocimiento científico no como una representación o como una red de enunciados que se sintetizan un paradigma, sino más bien como un programa, es decir, un conjunto de eh, hipótesis, un conjunto de enunciados acerca de una cuestión problemática que están todos vinculados por un núcleo común al que protegen como si fuera un cinturón de seguridad. Entonces, cada vez que hay alguna desaveniencia o alguna contradicción entre la experiencia científica, la experiencia empírica de los hechos y algunas de las hipótesis que constituyen parte de ese programa, lo que se desecha son esas hipótesis, no el programa o el núcleo duro de ese programa. Y lo vamos a ver también más detenidamente en la segunda unidad. Otra crítica oficial, y esto ya lo vamos a ver más en la unidad 3, a la historia oficial, es la que proviene de hacia afuera de la ciencia, lo que se llama la crítica externa. Desde la sociología de la ciencia, que analiza la ciencia como una práctica social y examina lo que los científicos hacen cuando siguen las reglas de la ciencia, y al seguir las reglas de la ciencia, que son las reglas del método, establecen unos principios y unas pautas que son incorporadas como parte de su ser, de su manera de ser, como su ethos, ¿sí? Su concepción de lo que es actuar correctamente en la ciencia, y de esa manera participan de la ciencia como un juego social, un juego en el que hay roles, hay posiciones, y cada uno de los que participan del juego ocupa posiciones diferentes, pero que son siempre posiciones que están en disputa. Y aquello por lo que se disputa es por el sentido mismo de esa ciencia en la que participan todos los jugadores. Por otro lado, vamos a ver que otra manera de pensar la ciencia es como un dominio de saber que ha sido constituido a partir de prácticas sociales, pero también de discursos, que son resultado de eh, maneras en que el hombre enfrenta la necesidad de vivir, la necesidad de permanecer en la existencia, la necesidad de resolver problemas y enfrentarse con obstáculos para avanzar en un camino que no está predeterminado ni prefigurado, pero que muchas veces se ve confrontado con modos de ser, con modos de saber y con discursos que, no obstante, fijan a esos propios sujetos de conocimiento a ciertas formas de ser que luego se traducen en maneras de ejercer cierto poder sobre los otros. Entonces vamos a ver el conocimiento científico como resultado de un proceso también histórico, pero también de luchas, eh, este, que se puede interpretar como genealógico, ¿no? Y que tiene como principal representante
al pensamiento de Foucault, ¿no? Ahí el profesor Iri Barnes se va a ocupar a su momento, a su debido momento, de presentar esta perspectiva. Y por último, vamos a abordar, esto lo vamos a hacer con la ayuda de la profesora María José González, eh, una visión que siendo externa, proveniendo de afuera de la ciencia, eh, tiene la particularidad de centrarse fundamentalmente en los géneros, es decir, en las maneras como los discursos eh, desde los cuales se avala y se legitima la ciencia como una forma especial de conocimiento y de intervención y apropiación del mundo, pero también de los otros, está atravesada por una concepción um, preponderantemente heteronormativa, en la que las prácticas y las formas de relación del hombre con las cosas y con los otros, en términos de género, se corresponden o se transfieren al campo del conocimiento y sobre todo a la ciencia. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo desde la epistemología feminista que plantea Harding, se puede pensar una visión distinta, se puede tener una visión distinta del conocimiento científico, y cómo desde las críticas que hace Wittig a los discursos opresores de la ciencia se puede pensar o se puede intentar liberarse en la medida de lo posible de esas pautas o esas normas o esos patrones de comportamiento que se, se fijan desde una determinada concepción de la ciencia y se naturalizan como, como, como típicos o como esenciales de ese modo de proceder. Finalmente, la propuesta general, eh, para volver un poco al principio, a lo que habíamos planteado también la clase pasada respecto de la perspectiva de interpretación, todo esto no hace más que exponer nuestra visión del conocimiento científico, que es lo que nos proponemos también transmitirles a ustedes, no solo como una representación del mundo que eh, responde a determinadas reglas y a determinados métodos y que en base o en la medida en que respeta ciertos criterios se diferencia de otras como científica o no científica, sino pensar el conocimiento científico desde una perspectiva ampliada, desde la perspectiva de una filosofía social que entiende el conocimiento simplemente como una práctica, es una manera de hacer, una manera de hacer, una manera de actuar y de responder a esas acciones que compone planes o diseños para prefigurar objetos técnicos, por ejemplo. Y una cosa es la manera en que actuamos en la vida corriente, en la vida cotidiana, cómo hacemos cosas y cómo reaccionamos a esas cosas que hacemos o que los otros hacen. Y en esas acciones y reacciones vamos componiendo diferentes planes para nuevas acciones que nos abren hacia nuevas posibilidades y que en la medida en que resultan ser creativas, también pueden prefigurar o anticipar esquemáticamente un determinado recurso que pueda oficiar de solución práctica a un problema. Las prácticas de conocimiento. Hablamos de prácticas de conocimiento en general para no hablar solo de conocimiento y quedarnos enganchados a una perspectiva que termina siempre volviendo al concepto de conocimiento como representación. Queremos corrernos de esa idea del conocimiento como representación. Por eso hablamos de práctica de conocimiento. Y entendemos por práctica de conocimiento un complejo constituido por acciones, pero también por modos de conocer que no necesariamente se reducen
al conocimiento intelectual o al conocimiento teórico o al conocimiento en términos de representaciones hipotéticas. Hablamos de conocimiento en términos generales que van desde el, el, la representación que hago del mundo desde el punto de vista científico, la prefiguración esquemática de un determinado plan de acción, pero también hablo de conocimiento como el contacto corporal que tengo con las cosas y que me permite tener una información de ellas, etc. Desde esta perspectiva, entonces, cuestionamos o vamos a ver cómo se presenta o cómo se presentó el conocimiento científico desde la epistemología oficial y cómo lo vemos nosotros, ¿no? Vamos a cuestionar la separación entonces entre contextos y entre esferas de producción. ¿Sí? Partimos de la base que si diferenciamos contexto de descubrimiento, de justificación y de aplicación, nos estamos quedando con una imagen siempre fragmentada y abstracta de lo que es el conocimiento. Nosotros concebimos el conocimiento como prácticas de conocimiento que incluyen tanto todos los procesos que nos conducen a nuevos conocimientos y a descubrir nuevas posibilidades, como también eh, incluyen los métodos que empleamos en ese proceso y los diseños que utilizamos para aplicar los nuevos conocimientos a resolver situaciones prácticas de manera creativa. Consideramos la relación entre arte, ciencia y diseño como un hacer productivo. Partimos entonces siempre de este concepto del círculo creativo que está muy bien presentado en ese video que yo les había pedido que lo vieran. Vamos a también a cuestionar la perspectiva normativa o prescriptiva de la epistemología oficial en favor de una perspectiva descriptiva, es decir, si toda la epistemología oficial se concentra básicamente en poder mostrar cómo al reconstruir los procesos y las reglas que intervienen en los procesos de generación y producción de conocimiento, se abstrae y se puede enunciar o explicitar un método, nosotros nos vamos a interesar no solamente por eso, sino por describir todos los aspectos sociales, prácticos, políticos, culturales que intervienen en esos procesos. Y vamos a intentar de esta manera derribar el mito que identifica la actividad científica con una búsqueda desinteresada del saber. Un mito que arranca ya desde el mundo clásico, desde el mundo antiguo, que, un mito que se inauguró con Platón al proponer una representación del conocimiento en términos de ideas que um, eh, ofrecen un esquema arquetípico del mundo o de las cosas y que nos dan saber en la medida en que nos separan o nos distancian del hacer, de la actividad pública, de la acción política, etc. Eso se ha transferido también a la ciencia moderna en términos de diferenciaciones entre cuestiones de hecho y cuestiones de valor. Si la ciencia se ocupa de hechos, pero deja las cuestiones de valor para otras formas de saber, y nosotros lo que vamos a ver es que en realidad las cuestiones los juicios de valor, las pretensiones, los intereses están siempre implícitos en el hacer científico. Y vamos a ver también que relativamente con este mito de la separación del saber del hacer, se plantea otro mito u otro prejuicio que nosotros lo vamos a ver a lo largo del texto, o lo vamos a ver junto con el texto de Mario Heller, que ustedes tienen como bibliografía obligatoria. Les decía, esta relación entre, por un lado, una relación
de oposición y de separación, de distanciamiento y de tensión entre lo que la ciencia busca, que es conocimientos verdaderos, y los métodos que plantea para alcanzar esa verdad, para garantizar la verdad, y por otro lado, eh, los resultados que se obtienen en términos de utilidad social a partir de ese conocimiento que la ciencia produce y que ya no, y que escapan al compromiso o al interés o a la preocupación del científico y están más vinculados desde esa perspectiva a aspectos técnicos y políticos de aplicación de la ciencia. Nosotros vamos a ver que en el modo en que se gestiona y se diseñan los planes de aplicación de la ciencia y la tecnología, la solución creativa de problemas prácticos, interviene también una concepción del conocimiento y una concepción de la verdad. Bueno, eso es todo por hoy. La clase que viene vamos a comenzar con la unidad 3 y antes de terminar quisiera aclarar solamente algunas cuestiones. Estos power, estas filminas que yo fui pasando mientras hablaba, las voy a subir también a la plataforma en forma conjunta con el video. Y yo lo que les voy a agregar como actividad, digamos, a- a- al video y al PowerPoint es un foro en el que yo espero que ustedes puedan volcar las conclusiones que han podido extraer de esa actividad primera que le habíamos pedido la semana pasada de ver el video, leer el texto y comparar lo que decimos nosotros en ese texto con lo que plantea Flusser sobre el concepto de diseño. Probablemente entonces en ese foro nosotros agreguemos o yo agregue algunas consignas generales para justamente motivar a que ustedes participen en él y puedan volcar sus conclusiones. Pero es importante que lo hagan porque nos sirve a nosotros para saber también cómo van avanzando ustedes en la lectura de los textos y en la comprensión de las clases que vamos desarrollando. Finalmente, para cualquier consulta que quieran hacer, ya saben que lo pueden canalizar a través de la propia aula virtual. Ahí ustedes encontrarán un correo, que el correo me llega a mí y yo lo voy a contestar. Ya creo que contesté uno de alguien que me había preguntado por la semana pasada. Y eventualmente publicaremos también, quizás en un aviso, un correo de mail para que ustedes puedan canalizar a través de él sus consultas, sus dudas, etc. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima y que tengan buena semana. Hasta luego.